¿Alguna vez te has sentido agotado espiritualmente a mitad del día, como si todo el peso del mundo estuviera sobre tus hombros? ¿Has notado que, aunque la mañana comenzó bien, llega un punto en el que las preocupaciones, el estrés y la fatiga parecen desmoronarte poco a poco? Y si te dijera que hay un secreto espiritual que muy pocos conocen, un acto sencillo pero poderoso que puede transformar tu día, renovar tu mente y desbloquear bendiciones ocultas que Dios ha preparado para ti, ¿lo creerías? Orar a mitad del día no es una coincidencia, ni un simple hábito de los más devotos. Es un llamado divino, un arma espiritual que puede protegerte de ataques invisibles y conectarte con la paz que solo Cristo puede dar. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo hombres y mujeres de Dios experimentaron milagros sobrenaturales cuando tomaron un momento en medio de su jornada para elevar sus oraciones al cielo. Sin embargo, la mayoría de los creyentes desconocen el verdadero poder de este acto. Hoy, en este video, te revelaré 7 poderosas razones por las que Dios desea que ores a mitad del día. Algunas de ellas te sorprenderán, y una en especial podría ser la clave para desbloquear una respuesta de Dios en tu vida. Antes de comenzar, quiero que declares con fe en los comentarios: mi vida será transformada por la oración. Escribe esta frase y compártela con valentía, porque al hacerlo, estás sellando tu compromiso con Dios y enviando un mensaje de fe al mundo espiritual. Además, dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Al hacerlo, estás colaborando con la obra de Dios y asegurándote de que esta enseñanza llegue a quienes más lo necesitan. Felicidades por ser parte de esta misión. Muchos creyentes en todo el mundo usan este contenido como su fuente de alimento espiritual, porque tal vez no tienen una iglesia cerca o están pasando por momentos de soledad. Tú eres parte de esta comunidad de fe y juntos estamos llevando la luz de Cristo a más vidas. Por eso, antes de empezar, quiero que todos escriban en los comentarios: paz en Cristo. Esto no es solo una frase, sino un acto de unidad y compromiso con la palabra de Dios. Y recuerda, la penúltima razón que revelaré hoy podría ser la clave que has estado buscando para recibir una bendición especial en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar tu vida para siempre. Comencemos con la primera razón. Primera, la oración de Daniel. ¿Cómo vencer las trampas del enemigo a mitad del día? Imagina que cada día, sin falta, te arrodillas a orar a mitad del día, sin importar lo que estés haciendo. Ahora, imagina que el enemigo te observa, planeando una trampa para hacerte caer. Pero en lugar de atraparte, tus oraciones lo frustran y lo derrotan. Esto no es una suposición, es una realidad espiritual. La historia de Daniel nos revela una de las razones más poderosas para orar a mitad del día. La oración constante puede desactivar los planes del enemigo antes de que se manifiesten en nuestra vida. En Daniel 6, vemos que el profeta tenía el hábito de orar 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Sus enemigos sabían esto y lo usaron en su contra, logrando que el rey decretara una ley que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él. Pero Daniel no cedió. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no esperó la noche para orar ni dejó su comunión con Dios solo para la mañana.
A mitad del día, cuando el mundo seguía con sus actividades, él tomaba su tiempo para buscar la presencia de Dios. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Muchos creyentes comienzan su día orando, pero a medida que las horas avanzan, el agotamiento, las preocupaciones y las distracciones apagan su fuego espiritual. Es en ese momento cuando el enemigo ataca con pensamientos de ansiedad, estrés y tentaciones. Pero cuando oramos en medio del día, estamos haciendo lo que Daniel hizo. Abrimos una brecha en el mundo espiritual que nos protege de trampas ocultas. A esta hora del día, el enemigo ya ha lanzado ataques contra ti. Tal vez, hoy, ya has recibido malas noticias, te has sentido irritado, has enfrentado tentaciones o has dudado del propósito de Dios para ti. Orar a mitad del día es como renovar la armadura de Dios. Es recordarle al enemigo que sigues firme, que tu fe no depende de las circunstancias, sino de tu relación con el Padre. Y aquí está lo más increíble. Daniel no solo sobrevivió a la trampa de sus enemigos, su oración lo llevó a un nivel más alto de autoridad. Después de salir del foso de los leones, el rey reconoció la grandeza del Dios de Daniel y decretó que en todo el reino se debía honrar su nombre. Esto significa que cuando oras en los momentos clave del día, Dios no solo te protege, sino que usa tus oraciones para cambiar el curso de la historia a tu favor. Ahora te pregunto, ¿cuántas bendiciones has dejado pasar por no detenerte a orar en el momento correcto? ¿Cuántas veces has caído en la trampa del enemigo simplemente porque tu espíritu estaba débil a mitad del día? Hoy, Dios te llama a ser como Daniel, a desafiar el cansancio, el estrés y la rutina para hacer algo diferente. Detenerte y buscar su presencia justo en el momento en que menos lo esperas. Antes de seguir con la siguiente razón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, renuevo mi fuerza en ti a mitad del día. Al hacerlo, estarás sellando esta enseñanza en tu espíritu y demostrando que has entendido la importancia de esta revelación. Ahora, avancemos a la segunda razón por la que Dios quiere que ores a mitad del día. 2. Jesús y la oración en el desierto. La clave para vencer la tentación a mitad del día. Imagina que estás en el momento más difícil de tu día. El agotamiento mental y emocional comienza a hacer estragos en ti. La tentación de rendirte o desviarte de tu propósito es más fuerte que nunca. ¿Qué haces? Si hay alguien que entendió la importancia de orar en los momentos de mayor debilidad, ese fue Jesús. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, y fue en ese tiempo que el enemigo intentó atacarlo con las mayores tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, 1 a 2. Jesús estaba físicamente debilitado, pero espiritualmente fortalecido porque había pasado tiempo en comunión con el Padre. ¿Qué tiene esto que ver contigo? A mitad del día, muchos creyentes bajan la guardia. El cansancio, el estrés del trabajo, las preocupaciones económicas o familiares pueden hacer que te vuelvas más vulnerable. Es en este momento cuando el enemigo ve la oportunidad perfecta para atacarte. Tal vez es el momento en el que surgen pensamientos negativos. Tal vez es cuando las discusiones aumentan en tu hogar. Tal vez es cuando sientes que no tienes fuerzas para seguir. Pero, ¿qué hizo Jesús en medio de su debilidad? Cuando el enemigo le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando Satanás intentó tentarlo con poder y gloria, Jesús se mantuvo firme, porque su espíritu estaba fortalecido por la oración y el ayuno. Aquí está la clave. A mitad del día, no necesitas más distracciones, más entretenimiento o más distracción mental. Necesitas renovar tu espíritu con la oración. La tentación no avisa, llega cuando menos lo esperas. Pero cuando decides orar a mitad del día, estás fortaleciendo tu espíritu antes de que la batalla llegue. Jesús nos enseñó que el verdadero poder para resistir al enemigo no viene de nuestra fuerza, sino de nuestra comunión con Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántas veces has tomado decisiones equivocadas porque en el momento de mayor tentación estabas espiritualmente débil? ¿Cuántas veces te has sentido sin fuerzas y has buscado soluciones humanas en lugar de buscar la presencia de Dios? Hoy Dios te está recordando que la oración a mitad del día no es un lujo, es una necesidad para resistir y vencer en la batalla espiritual. Antes de continuar con la siguiente razón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, en mi debilidad me fortalezco en ti. Al hacerlo, estarás declarando que no enfrentarás la batalla con tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Ahora, avancemos a la siguiente razón por la que Dios quiere que ores a mitad del día. 3. La oración de Pedro. ¿Cómo evitar hundirte cuando sientes que no puedes más? ¿Alguna vez has sentido que tu fe flaquea a mitad del día? Tal vez comenzaste la mañana con energía, con ánimo, con confianza en Dios. Pero conforme avanzan las horas, las preocupaciones empiezan a pesar. Los problemas parecen más grandes y la duda se apodera de tu mente. Si alguna vez has sentido que te hundes en medio del caos, necesitas conocer la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mas viendo el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Pedro había dado un paso de fe impresionante. Salió de la barca y caminó sobre las aguas, algo que ningún otro discípulo se atrevió a hacer. Pero en un instante, su mirada se apartó de Jesús y puso su atención en el viento y las olas. Fue entonces cuando su miedo fue más fuerte que su fe y comenzó a hundirse. ¿Te has sentido así alguna vez? A veces, a mitad del día, cuando los desafíos se acumulan, cuando la fatiga mental y emocional golpea, es fácil apartar la mirada de Jesús y enfocarse en el problema. Es fácil dejarse llevar por los pensamientos de duda, de miedo, de ansiedad. Tal vez hoy sientes que te estás hundiendo en tus problemas financieros. Tal vez sientes que tu matrimonio o tus relaciones se están desmoronando. Tal vez la preocupación por el futuro ha debilitado tu fe. Pero aquí está la clave. Pedro no intentó nadar por sus propias fuerzas. No trató de salir del agua solo. Lo único que hizo fue clamar a Jesús: Señor, sálvame. Y en ese instante, Jesús extendió su mano y lo levantó. Eso es exactamente lo que Dios quiere que hagas a mitad del día. Cuando sientas que el peso de la jornada es demasiado, cuando la ansiedad quiera apoderarse de ti, haz una pausa y ora. No luches con tus propias fuerzas. Clama a Jesús y Él te sostendrá. La mitad del día es el momento en que muchos comienzan a hundirse sin darse cuenta. Pero aquellos que han aprendido el poder de la oración, en ese momento, son levantados por la mano de Dios antes de caer por completo. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que te hundías porque estabas luchando solo en lugar de clamar a Dios? ¿Cuánto tiempo podrías haber evitado en ansiedad y sufrimiento
si hubieras detenido todo y orado en el momento en que empezaste a dudar. Hoy, Dios te recuerda que no tienes que hundirte. Todo lo que necesitas hacer es clamar a Él. Antes de seguir con la siguiente razón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, levántame con tu mano poderosa. Al hacerlo, estarás declarando en fe que, aunque las olas sean grandes, Jesús es más grande y Él te sostendrá. Ahora avancemos a la siguiente razón por la que Dios quiere que ores a mitad del día. 4. La multiplicación de los panes. Cómo la oración a mitad del día abre puertas de provisión sobrenatural. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no es suficiente? Tal vez llegas a la mitad del día y te das cuenta de que tu energía, tu paciencia, tu fe o incluso tus recursos parecen agotarse. Te preguntas: ¿cómo voy a terminar este día si ya me siento agotado? ¿Cómo voy a cubrir mis necesidades si lo que tengo no alcanza? ¿Cómo voy a seguir adelante si me siento sin fuerzas? Si alguna vez has sentido esto, necesitas recordar lo que Jesús hizo cuando miles de personas tenían hambre y solo había 5 panes y 2 peces. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a los discípulos para que los sirvieran. Mateo 14:19. Los discípulos vieron escasez. Jesús vio oportunidad para un milagro. Pero aquí está la clave. Jesús no se enfocó en lo que faltaba. Oró y agradeció por lo que tenía. A mitad del día, en lugar de enfocarte en lo que no tienes, Dios te llama a levantar una oración de gratitud y fe por lo que ya está en tus manos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera orado en ese momento? Si Jesús hubiera visto la situación con ojos humanos, podría haber dicho: esto no es suficiente, mejor los despedimos. Pero en lugar de eso, Él oró, agradeció y el milagro ocurrió. Aquí está la enseñanza para ti. Si oras a mitad del día, Dios puede multiplicar tu fuerza cuando crees que ya no puedes más. Si oras a mitad del día, Dios puede multiplicar tu paz cuando el estrés intenta controlarte. Si oras a mitad del día, Dios puede multiplicar tus recursos cuando piensas que no alcanzarán. Tu oración, en el momento correcto, puede abrir puertas que nunca imaginaste. Muchos no ven milagros porque esperan que Dios actúe antes de agradecer. Pero Jesús nos enseñó que la provisión sobrenatural viene cuando confiamos en Dios con lo que tenemos, aunque parezca poco. Ahora te pregunto: ¿cuántas veces has permitido que la preocupación por la escasez te robe la paz? ¿Cuántas veces has sentido que lo que tienes no es suficiente, cuando en realidad Dios estaba esperando que lo pusieras en sus manos para multiplicarlo? Hoy quiero invitarte a que hagas algo poderoso. En lugar de enfocarte en lo que te falta, ora y agradece por lo que ya tienes. Antes de seguir con la siguiente razón, escribe en los comentarios: Señor, confío en que tú multiplicas lo que tengo. Al hacerlo, estarás declarando que crees en un Dios de provisión y milagros. Ahora, avancemos a la siguiente razón por la que Dios quiere que ores a mitad del día. 5. Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo la oración a mitad del día te protege de ataques inesperados? Has estado avanzando en tu día con fe, pero de repente surge un problema que no esperabas. Tal vez alguien en el trabajo te ataca sin razón. Una mala noticia llega a tu teléfono. Una situación tensa aparece de la nada. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? ¿Permites que el miedo y la ansiedad tomen el control? ¿O corres a Dios en oración para que Él sea tu defensa? La Biblia nos muestra un ejemplo poderoso en la vida de Daniel, un hombre de oración constante
que aunque enfrentó una conspiración en su contra, se mantuvo firme en su fe. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A pesar del decreto que lo condenaba a muerte, Daniel no dejó de orar. Y fue precisamente su oración lo que lo protegió cuando fue lanzado al foso de los leones. Tal vez hoy no enfrentas leones literales, pero sí enfrentas ataques, críticas, problemas e injusticias. Tal vez hay personas que quieren verte caer, situaciones que parecen ser trampas preparadas para tu vida. Tal vez sientes que el enemigo ha lanzado un ataque en tu contra, justo cuando estabas avanzando. Aquí está la clave. Dios cerró la boca de los leones porque Daniel ya había orado antes de ser lanzado al foso. La oración a mitad del día te protege de ataques que aún no han llegado. Si Daniel no hubiera sido constante en su oración, ¿habría recibido el mismo milagro? Es posible que no. Muchos oran solo cuando el problema ya es grande, pero los que viven en oración constante reciben protección antes de que el peligro llegue. Dios quiere que ores a mitad del día, porque hay batallas que se están peleando en el mundo espiritual por tu vida, y necesitas su protección antes de que los ataques te alcancen. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que las dificultades llegan sin previo aviso? ¿Cuántas veces has sido atacado sin razón y te has preguntado por qué Dios permite eso? Hoy, Dios te recuerda que la oración es tu defensa. Antes de seguir con la siguiente razón, escribe en los comentarios: Señor, en ti encuentro mi refugio y protección. Al hacerlo, estarás declarando que Dios es tu escudo y fortaleza en medio de cualquier ataque. Ahora avancemos a la siguiente razón por la que Dios quiere que ores a mitad del día. 6. Jesús en la cruz. Cómo la oración a mitad del día te da fuerza en los momentos más difíciles. Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan grande que sientes que no puedes más. Momentos en los que la angustia, la soledad, el sufrimiento o la traición pesan sobre tu corazón como una carga insoportable. ¿Qué haces cuando sientes que todo se ha vuelto oscuro? ¿A quién acudes cuando tu alma está al límite? ¿Cómo encuentras fuerzas para seguir adelante cuando sientes que ya no puedes más? Jesús nos enseñó la respuesta con su propio ejemplo en la hora más difícil de su vida, la cruz. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Era la mitad del día. Jesús estaba sufriendo el peor momento de su vida, pero aún en su agonía, levantó una oración a Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar en la mitad del día, ¿cuánto más nosotros? Cuando el peso de la vida sea demasiado, ora. Cuando sientas que Dios está en silencio, ora. Cuando el dolor te haga dudar, ora. Jesús estaba en su momento más oscuro, pero después de su oración, vino la redención. Dios transforma los momentos más dolorosos en victorias cuando levantamos una oración sincera en medio de la prueba. ¿Sabes qué pasó después? A los ojos humanos, todo parecía terminado. Pero lo que nadie sabía era que la resurrección estaba a punto de suceder. Tal vez hoy sientes que estás en un momento de muerte en tu vida. Tal vez algo en ti se siente roto, acabado, sin esperanza. Pero si levantas una oración, Dios puede traer resurrección a lo que parecía muerto. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que Dios te ha abandonado
cuando en realidad estaba preparando un milagro? ¿Cuántas veces has pensado que todo ha terminado, cuando en realidad Dios estaba a punto de hacer algo nuevo? Hoy, Dios te recuerda que la oración es el puente entre tu prueba y tu victoria. Antes de cerrar este estudio, quiero que escribas en los comentarios: Señor, en ti confío, aunque no entienda el proceso. Al hacerlo, estarás declarando en fe que Dios tiene el control, incluso en los momentos más oscuros. Has llegado hasta el final de este estudio, y eso dice mucho de ti. No todos llegan hasta aquí. Solo los que tienen hambre de Dios. Solo los que realmente desean crecer en su fe. Solo los que están dispuestos a recibir lo que Dios tiene para ellos. Hoy, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué fue lo que más impactó tu corazón de este estudio? Quiero que escribas en los comentarios: yo llegué hasta el final. ¿Por qué? Y agrega lo que Dios habló a tu vida en este estudio. Si este mensaje te bendijo, compártelo con alguien más. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas sean transformadas por la palabra de Dios. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Muchos ven estos estudios como su única iglesia, su única conexión con Dios en el día. Y al suscribirte, te aseguras de no perderte la siguiente revelación que Dios tiene para tu vida. Por último, no pauses este video todavía. Quiero que tomes un momento en silencio, escuchando la música de fondo, y uses estos últimos segundos para orar y agradecer a Dios. Dios ha hablado hoy. Quédate un momento más en su presencia y deja que su paz llene tu corazón. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.